A Fernando al lado. Entonces, Fernando, a ver, yo te pregunto, con tu experiencia, liberamos los precios como dice Carlos, llevamos todos al valor real de las cosas. ¿Cuánto va a salir ¿cuánto va a ser un litro de leche? Hoy un litro de leche cuesta 100, 110 pesos. Si liberamos todo... Yo creo que si liberamos todo va a ser un desastre. Literalmente, o sea, nosotros vemos cómo las empresas avanzan con los precios de una forma terrible. Gracias a Dios que en nuestros negocios existen las pymes que nos proveen alimentos y que la verdad que todavía nos dan un eje de competencia importante. Pero la realidad es que, yo no sé, a mí me preocupa mucho esto de que se liberen los precios. Y Fernando, digo, teniendo en cuenta este 10% de aumento que vos decías de algunos productos, digo, porque se habló del boom del consumo, ¿no? Carlos habló del boom del consumo, la semana pasada también otros invitados hablaron de que hay un boom de consumo. Sí. Luis Delía decía que había un boom de consumo. Pese a ese 10% de aumento, ¿la gente está consumiendo más? Sí, yo creo que el mercado se está reactivando de una forma interesante. Pero hay una realidad. Salimos de una pandemia donde el zapatero no podía vender zapatos, el que vendía vestidos no podía vender. Hoy estamos todos trabajando y otra vez empieza a generar la rueda y empieza a caminar el dinero. Lástima es esto, ¿no es cierto? Los aumentos fuertes porque debilitan el bolsillo del que menos ganan, ¿cierto? Pero la realidad, que nosotros también lo vemos en nuestros negocios, que la reactivación va creciendo. Sí, es verdad. A ver, decime una cosa. Guillermo, ahí voy con vos, Manuela, Guillermo, dale. No, le iba a preguntar, en términos de volumen, sí, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, en nuestra época, en la década ganada, con respecto a ahora, porque se lo iba a preguntar al de Toyota, obviamente en esa época estaban empezando, pero yo me acuerdo que en el 2013 estuvimos por llegar al 1.000.000 de vehículos y ahora este año no vas a llegar a 500.000, o sea que es la mitad. Obviamente, vos venís de 300.000 o 400 y vas a 500 y aumenté un 25%. Pero pará que estás a la mitad del 2013. En términos de volumen, con respecto a mi época, ¿en cuánto estás ahora? No, estamos mucho menos. ¿Pero cuánto? Y calculo que por lo menos un 30 o un 40%. Bueno, entonces vos imaginate lo que me pero, yo tengo pero que Moreno, escuchar. también... Pero escuchá, yo tengo que escuchar. Usted me hizo una pregunta y yo se la respondo, Moreno. Que estamos reactivando y estás casi... Pero digamos que nosotros lo vemos, venimos en una creciente. Es una realidad. Yo no vengo acá, yo no soy político ni nada. No, pero yo lo que quiero decirle es esto, que Guillermo. queda una confusión. Usted me pregunta. Pero vos no, pero queda... Si usted me dice... Es para esclarecer. No. Sí. Vos para llegar a nuestra época tenés que crecer un 50%. Un 30% más. No, porque caíste un 30%, por lo tanto tenés que crecer un 50%. Está bien. Imagínate si vas... Pero van crecientes. Sí, está bien. Pero van crecientes. Escuchame, cuando me conociste tenía un mayoreo de ferretería y ahora también. Yo te puedo asegurar que ustedes están vendiendo más los ferreteros, que habíamos vendido bien en el 20, ya en el último trimestre del 21 se empieza a poner difícil. Y yo vengo de Mendoza y tenés, que es donde pasé los 10 días, tenés una parte buena y anduve por la acera y nunca vi lo que vi. Porque por primera vez en la Argentina ves los lúmpenes. En la Argentina había pobreza, no había lúmpenes. Ahora resulta que hay lúmpenes, es una cosa increíble lo que está pasando. Son cosas que no estábamos acostumbrados, muchachos. Esto te lastima. Lo que está pasando acá te lastima. Y yo le digo a Maslatón, mirá, Maslatón, yo te respeto mucho y te valoro y tenemos una relación. Pero si en este acuerdo con el fondo te dice a vos que el déficit fiscal primario lo vas a poder financiar con 1% de emisión monetaria, 1% del PBI de emisión monetaria. En términos de sector externo va a haber 5.000 millones de dólares que tienen que incrementar las reservas. Por lo tanto, eso tampoco es expansión monetaria. Los proyectos no van a ser rentables, no te van a demandar. Y una tasa de interés real positiva. ¿Vos me podés explicar cómo vas a mantener los saldos nominales monetarios con una inflación del 60 sin emitir moneda? Porque como todos están reportando, todos están reportando reactivación económica. Eso va a tener un efecto muy positivo sobre la recaudación. ¿Cómo se va a expresar eso en términos de... Te acabo de preguntar algo que vos no podés decirme que no entendés. ¿Cómo vas a reponer los saldos monetarios? ¿Qué sería eso? Explicáselo, Guillermo, a la gente. Mirá, vos tenés hoy una cantidad tengo la solución, Moreno. Esto es fácil el tema. Vos porque te estás manejando con ciertas cuestiones estáticas. ¿Qué estática? Y porque tenés la costumbre de querer controlar los precios. Vos no controlés los precios.
dejá todo libre y vas a ver cómo se arregla rápidamente. Malatón, cerrás el déficit fiscal y cerrás el déficit, incrementás el superávit comercial, que es importante. Una pregunta evidente. Te hice una pregunta, no me contesté con lo que ya, porque si ya me lo hubiese respondido, no te lo pregunto. No, porque yo no estoy de acuerdo con tu planteo. Te voy a clarificar la pregunta, que es lo que me pidió el conductor. Mirá, si vos tenés 100 pesos y tenés un producto que vale 100 pesos y tenés 100 pesos en la economía, alguien lo puede comprar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero si vos tenés un producto en la economía que vale 200 pesos y solo tenés 100 pesos, ese producto es incomprable, porque no tenés la plata para comprar eso. Muy bien. ¿Qué hizo el Fondo Monetario en este acuerdo? Al gobierno le dice, usted de ahora en adelante se va a financiar únicamente con un 1% de expansión monetaria. Ahora, todos estamos viendo una inflación al alza. Enero arranca. Es decir, si solamente te dejan emitir 1% más, ¿cómo vas a cubrir esa inflación? Y está todo el mundo pensando en una inflación de 60. El sector externo no va a ser tan dinámico como este año. Ya sabemos que no va a ser tan dinámico. Ahora, pero por el otro lado, no tenés crecimiento de la economía. ¿Cómo vas a hacer? Ahí te pongo este ejemplo que voy a contestarle. Sí, a ver, dale, Carlos, dale. No, vos te estás manejando con cuestiones tremendamente estáticas. Te estás olvidando de la circulación del dinero. Pero ¿cómo me voy a olvidar de eso? Te estás olvidando del trabajo con recursos genuinos. Hay un montón de cosas que no estás considerando. No tiene que existir una determinada suma de dinero para poder comprar los productos. A ver, estás equivocado. No funciona así la economía. Evidentemente vos tenés un problema con los costos. Hubo reactivación y crecimiento luego de la cerrazón de la pandemia, pero bajo ningún punto de vista, ningún analista serio, fuera de las personas que vienen a la televisión a dar golpe de efecto, están hablando de algún crecimiento sostenido que licúe el recorte de gasto que se va a hacer con este acuerdo del FMI. Eso coincidís con Guillermo, no hay un crecimiento. No hay un crecimiento que diga lo del golpe de acá, las teorías estas de gurú económico, de que no habría no sé qué cosa, que entonces no va a haber ajuste de nada. Economía. Lo que sí te puedo decir es que dentro de esta fiebre inflacionaria, hiperinflacionaria, en relación al salario de aquellos que van al supermercado y viven de su trabajo, como quien les habla, te digo una cosa, hay un único precio pisado en la Argentina, que es el salario. Y eso también lo dijo Guzmán para este acuerdo. Y los trabajadores que nos están mirando tienen que saber que parte del acuerdo con el FMI y de la estafa económica es el recorte del gasto y reactivar las exportaciones vía reventar el salario. Porque en Argentina hay un negoción, que es la mano de obra calificada con un salario calificado de $300, que es una vergüenza. Y mirá el pie que me diste, Manuela, mirá, tenemos subsidios, que es lo que dijo la número 2 del FMI hoy. Agustín, claramente lo que se está diciendo es que se viene aumento de tarifas, es que va a haber un quite gradual de los subsidios a la energía. Claro, que pega en el bolsillo, ¿no? Recordaba que empezamos el programa hablando de la continuidad económica, ¿no? De un programa con el otro, el programa de Macri con el programa de Alberto Fernández. Digo, quizá en la quita de subsidios y cómo afecta eso a los asalariados podamos ver algún tipo de continuidad bien clara, ¿no? Sí, a ver, lo cierto es, por ejemplo, Manuela, te pregunto, a ver, va a haber un aumento de luz. Ese aumento 20% de luz, para marzo ya dijeron. Exactamente. Y venimos de un 50% de inflación. Sí, pero las paritarias están... ¿Arrancaron? Los dirigentes sindicales tradicionales son unos vendidos, que están diciendo todo aplauso al acuerdo con el FMI, diciendo que no van a hacer nada por los salarios, porque no están hablando de una política para frenar el problema de la pérdida salarial que hay. Es uno de los puntos del acuerdo. Este es un acuerdo corto de 2 años que el FMI podía controlar, reventando la soberanía para después ir al de facilidad extendida y toda la cosa acá 10 años. ¿Qué pasa con el monotributista, Manuela? Con el que no tiene un gremio que te defiende. Sector de trabajador asalariado, bajo una relación de dependencia encubierta. Le subieron el monotributo ahora en enero, un escándalo en relación a ese tema. Hay ajuste, ajuste. ¿Cómo? ¿Por qué nadie dice nada de ese aumento? Nosotros decimos cosas de ese aumento. La izquierda acompaña cosas de ese aumento. A pesar de todas las difamaciones, la izquierda acompaña a los trabajadores y trabajadoras por su derecho, y por eso me parece clave que haya voces que denuncien este acuerdo. Y evidentemente, por lo que se ve en este panel, va a ser la única voz en el Congreso que diga que no al acuerdo con el FMI, va a ser la de la izquierda. No, también Milei, ¿eh? También Milei. No sé si acá lo convence su representante ideológico, está diciendo que sí. Pero no es asesor de Milei. Manuela, yo estoy en contra de todo el acuerdo de hace 4 años. El problema es hace 4 años.
Bueno, y porque hubo una estafa hace 4 años, ahora 15 años adelante hay que estafar a la sociedad había doblemente. Un momento, hace 2 años había que pararse y decirle, este acuerdo no es válido. Pero ustedes que dicen que el acuerdo era inválido, no fueron a buscar, no fueron a iniciar una sola acción, vienen y lo dicen en los Manuela, programas, pero avalan el las soluciones legales ajuste. y de política económica Escúcheme, señor, no son usted siempre con la las liberación de la moneda, ¿sabe lo que va a pasar con el salario? ¿Qué liberación es de la moneda? La política que usted está acá muy gratuitamente no la van a diciendo que hay que hacer, lo que hacer. yo digo no lo Liberar van a el hacer. control, liberar los precios, liberar el Por ahora dólar, no le todo. voy a cobrar. Quería crear ¿Sabe lo que puede pasar con un salario, con eso? Porque acá mucho bla, la macro, todo. Manuela, pero no el te voy a salario. decir A mí me algo. dijeron loca por decir salario de 100.000 pesos. Me quedé corta. Mirá, fíjate, salario te quedaste mínimo de corta. 150.000 pesos. 150.000 pesos. A ver, Javier, ¿qué va a aumentar? Bueno, a ver, hay algunos aumentos que alguna gente ya los empezó a sentir este año. Manuel hablaba de más del 50% que se han movido cada una de las categorías del monotributo. Por supuesto, también estamos hablando de esta suba de tarifas ya pautadas de un 20% aproximadamente. Saldrá ahora de la audiencia en electricidad, también en gas. Se viene también, hablaban en el Ministerio de Economía, esta sintonía fina. El kirchnerismo le había llamado en su momento sintonía fina. Se está hablando de quitar totalmente el subsidio para algunas de las áreas donde el metro cuadrado supere un determinado valor. Eso va a ser más o menos el 10% de los usuarios del AMBA. ¿Sos vos el que está mirando, como decía Guillermo Moreno? Seguramente no. Esto va a ser en la zona norte de la ciudad, Puerto Madero, obviamente, las zonas más pudientes de Recoleta también. Pero no nos olvidemos de lo siguiente, y lo veíamos al principio del programa. 10% de la gente en la ciudad de Buenos Aires también está viviendo en déficit habitacional. Esas personas, ¿qué pasa? Otro tema, se va a pisar el salario, lo decía Manuela. Hay un acuerdo, la CGT salió a avalar este acuerdo. Se vienen los acuerdos paritorios, de nuevo vamos a empezar a escuchar la negociación con el gobierno. Todavía paritarias no... ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está? Acordando con el FMI, como Moyano y compañía. Eso es un problemón. Nosotros estamos tratando de trabajar sobre un espacio que busque rechazar este tipo de cuestiones y defender el salario. Mañana nos reunimos en Parque Lezama a las 6 de la tarde, así que todos aquellos sectores que no quieran el ajuste, que no quieren este tipo de medidas, los estamos convocando para empezar a trabajar. Creo que por frente va a haber que resistir fuertemente a los tarifazos, a que revienten los salarios, porque una de las políticas es arruinar el salario de los estatales. Bueno, no, voy a decir un dato nada más. Si uno agarra, están publicados los datos, si uno agarra el promedio de las negociaciones colectivas de este año, la verdad que la mayoría de los gremios, no todas las actividades, pero la mayoría de los gremios superaron a la inflación. Entonces, digo, cuando se habla de los acuerdos que hizo la CGT, digo, hay que ver todo porque... Pero veníamos de muy pisado del 2020. Bueno, pero cuando se dice la CGT no defiende a los trabajadores muy livianamente, yo lo que digo es datos de este año... No es liviano. No, bueno, lo digo con conocimiento de causa. Por ejemplo, lo que digo que este año no... Guillermo, no nos olvidemos del 50% informales tampoco, ¿no? Por eso es lo que estaba diciendo Manuel. No, pero por eso digo, o sea, nosotros podemos hablar y el gobierno ha protegido efectivamente, en acuerdo con los sindicatos, el poder adquisitivo del salario, pero hoy cada vez es un sector más privilegiado el que tiene representación y derechos laborales en la Argentina. Esa reforma laboral que Martín Guzmán decía que no se iba a hacer, de alguna manera se siente cada vez que cae la masa de empleados en blanco y empieza a aumentar el trabajo informal. A ver, espera, le quiero escuchar a Guillermo, con todos estos aumentos, ¿qué es lo que va a pasar? Mirá, obviamente que la inflación de enero va a estar pegando en el 4%, y lo que está diciendo, me parece que la tengo que llamar Manuela, porque si le digo señora, no sé qué tema hay con si está casada, soltera. Así que Manuela tiene razón. Licenciada, Moreno, ya se lo dije. Dígame licenciada. Listo, pero no tengo ningún problema. Tengo la licenciada. ¿Cuál es el problema que te llame licenciada? Licenciada. No tengo ningún problema. Entonces, bueno, aclarado. Si Manuela, la licenciada Manuela, en este caso, tiene razón. Ahora, me llama la atención que igual que en la 125 no quieran que pague la deuda a los terratenientes. ¿Bancaste la 125? No, por favor. Nosotros la carpa roja, mira, tenía creo que 26 años, estaba ahí con la carpa roja. Ni, yo estuve con la sociedad rural en la esquina. Acá los consecuentes contra la política terrateniente de la Argentina somos izquierda. Moreno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el aumento de las retenciones. Ahora, para que vayan los trabajadores, si usted vota el acuerdo con el FMI, se pierde la soberanía. Así que cuidado con esas cosas. Y si quiere tener una política para el campo, avancemos en la expropiación.
de los grandes terratenientes que se han afanado toda la Patagonia. Discutamos en serio un programa para el campo. Todos se aceleran de una manera terrible. Ya vamos a la expropiación. Déjame citaron el tema del campo, yo adelante. Déjame contestar. Dale, Guillermo. Ahí tenemos un problema ideológico. Yo respeto la propiedad privada y a vos no te gusta la propiedad privada. Esa es otra cosa. Vos te diferencias porque sos marxista y yo soy peronista. Ahora, estamos hablando de pagar la deuda. Yo no sé por qué, salvo recién, siempre cuando uno dice que la pongan las 1000 familias, terratenientes, la pampa húmeda, vos haces toda una historia. Y yo lo que te digo es, este acuerdo con el fondo no lo tienen que pagar los maestros, los trabajadores estatales, los jubilados, nadie. Sí. Las 1000 familias de la pampa húmeda. Y ustedes en vez de decir que sí, bueno, recién ahora, por primera vez, después de muchísimos años, la izquierda dice sí, pero le agrega, no, tenemos que meterlo con la propiedad privada. Y ya ahí hacen un lío bárbaro. Porque ellos son marxistas y nosotros somos peronistas, yo no me meto con la propiedad privada. A ver, Carlos, ¿existen las 1000 familias estas o todos son multinacionales? No, esas cosas son absurdas. Perdón, Moreno. Te quiero dar absurdo no. una clarificación no histórica. Está preocupado Moreno de hace tiempo, quiere saber cuál era el sector trotskista que tuvo contra la 125. Yo te lo voy a decir, el de Vilma Ripoll. Claro. Y vos sabrás cómo clasificarlo. Además estaba Castel por ahí, bueno, que no es exactamente trotskista. Pero el que estaba en el sector de Vilma Ripoll, alta militante contra la 125. Bueno, vos dirás, Manuela, a qué sector trotskista pertenece. Bueno. Porque vos dirás lo de Vilma Ripoll, a qué sector trotskista pertenece. Porque ustedes son como 10 grupos distintos. Peor que nosotros son. Y no sé si peor que ustedes, pero por lo menos sí una cosa que somos consecuentes, siempre defendiendo los intereses de los trabajadores. A mí no me vengan a endilgar cosas de gente de generaciones anteriores. ¿Qué tenés para decir del 2008, que Vilma Ripoll estaba ahí? Que se suma a la política, que defiende los derechos de los trabajadores. Además le digo otra cosa. Pero da una precisión política, Manuela. Bueno, esto es muy importante porque es como una serie de acusaciones cruzadas para esconder lo que no quieren hacer en el Congreso. Me hace reír, Guillermo. Manuela, estamos hablando del FMI, estamos hablando del ajuste y ahora quieren hacer, vamos a atacar, pero escúchame, los funcionarios menemistas me quieren atacar. Los funcionarios, ahora dice la cosa del campo, tuvo con el gobierno, usted tuvo como décadas y décadas para hacer las cosas que dice Moreno y no las hizo. A diferencia de todos ustedes, nosotros somos una nueva generación que vive de su trabajo, que milita por sus condiciones y que inevitablemente está en favor. Manuela estaba contra la 125. Sí, lo sabe. Juan Cruz, pero ¿puede confirmar, Manuela, si estaba a favor o en contra de la 125? Nosotros no estamos ni con la sociedad rural ni con el gobierno. No, pero sí, me voy del lado de Maratón. La pregunta está, estamos con la sociedad rural. A ver, ¿le cuesta tanto entender la posición independiente? A favor de la 125. ¿Le cuesta tanto entender la posición independiente? A mí no me corra. Entonces, para te digo cuál es mi posición. Ante la nueva 125 que plantea Moreno. ¿A favor o en contra del acuerdo con el FMI? Eso quiero saber. ¿A favor o en contra del ajuste? Porque acá parece que armaron una mesa para criticar a la izquierda de lo que defienden los derechos de los trabajadores. Yo provocaciones no me fumo. Muy bien. Vamos a contestarla, Manuela. ¿A favor o en contra? No, yo estoy en contra de hacer acuerdo con el FMI. Lo que pasa es que ya está... Como ya está, y no lo quisieron revisar, no puede voltear ahora. Este acuerdo está mal negociado porque hay que poner 7.500 millones de dólares arriba de la mesa que lo tienen que poner los terratenientes de la pampa húmeda, que se quedaron con un aliado menos. Ya no los cuida la Marina y ya no los cuida la izquierda. Por lo tanto, estamos en condiciones de ir y sacar de la pampa húmeda, de las 1000 familias que sí existen, de la sociedad rural argentina, Florida y Lavalle, en el predio de la pampa húmeda, 7.500 millones de dólares. ¿Qué pasa, Morena? Está de repente... No, que me río. Si Moreno quiere ir a conseguir el dinero de los terratenientes de la pampa húmeda, vamos. Pero me parece que mucho biribiri, pero no lo hace. Y Malatón no va a ir, mira. Mucho biribiri, pero no lo hace porque lo primero que dijo es que va a votar el acuerdo en el Congreso. Y bueno, y eso no. Entonces están dependiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero no escucha. Bueno, pero están... Javi. Yo lo que digo es que acá lo que divide es si estás a favor de este acuerdo o no. Yo no estoy a favor de este acuerdo. Ya nos pusimos de acuerdo que los terratenientes son los que pagan. Mirá cómo está. Listo, si pagan ellos, la verdad, ponemos los 7.500 y te aviso. También lo que la fugaron, hoy con este mucho más, precio de la soja es más todavía,
porque 7.500 era con 333. La Y soja nadie se va a contestó 1.500. que estaba mal el informe que hice. La Me encanta soja que se va a Carlos se mete 1.500. y tira nafta, ¿viste? Así, tac, así, despacio. O sea que seguís con las retenciones vos, móviles vos, ¿no? No, la retención es al máximo, te dije. Al máximo. ¿Qué ¿Hay móvil? alguno? Al final era vos o era Lustó. No, ese era El Lustó. criterio Vos acá. sabés que ese era radical, no Está bien, sabía pero nada, hoy, y sigue sin Moreno, saber te nada. veo muy en el espíritu de que si sube el commodity hay que Pará, cobrar más ¿Malatón impuestos. estabas con Lustó? Al No, máximo. ¿cómo con Lustó? No, dijo acá. Yo no tengo nada que ver con ningún gobierno. Yo no. A ver, Salvo una, el No estoy en el menemismo, Congreso, Malatón. no soy No, funcionario, con no uno sé. sí un poquito, con uno sí un poquito. tuviste. ¿Con Con qué? el menemismo. Bueno, en mucha época. Pero yo está no bien. fui- Hágase cargo, por favor. Eh, Pero me Manuela, encanta yo no acá. estuve en el gobierno menemista. Soy un tipo que opina nada más. No, Bueno, igual pero sos esto muy no bueno resiste y yo archivo, te valoro Pero y bueno, te no sigo. me voy a meter en eso, pero no resiste archivo. Pero a ver, ¿Pero avanzamos. qué archivo? ¿En qué cargo estuve yo, Manuela? ¿Cómo me vas a imputar Ustedes cargos son los públicos que no ideólogos del tuve? liberalismo menemista que vendió Pero yo no a estuve este ahí país. porque yo era de la contra Soy en el joven, partido. pero no como vidrio, ¿eh? Manuela, en la UCD de la cual yo formaba parte, había un grupo que estaba en contra del oficialismo. Yo siempre voy La UCD. contra el oficialismo. Entonces no me Cabalista. puedo decir nada, no tuve ningún cargo. A ver, Juan. Ahí está. Sí, Juan, dale, hubo, Javi, dale. hubo un recurso que usó el gobierno este año que apuntó al sector que está diciendo Guillermo Moreno. Fue el famoso aporte solidario de las grandes fortunas. Me imagino que Maslatón no estará de acuerdo con eso, pero ¿podrá pensarse en un nuevo impuesto para que paguen? Porque Guzmán dijo, esto lo tienen que pagar los que más tienen. ¿Se podrá pensar en un nuevo aporte ¿Se solidario puede este año? contestar, Juan Cruz? Adelante, Hay que adelante. derogar inmediatamente la totalidad de los impuestos patrimoniales de Argentina, los impuestos transaccionales. Por el hecho de tener algo, no hay que pagar ningún impuesto. ¿Y con qué Estoy se de financia el acuerdo. Estado? Pará, ¿Y el Juan Estado con Cruz. qué se El financia? Estado se Pará, financia Juan Cruz, con que yo IVA y estoy de con acuerdo ganancia con moderada. Y nada más. Y además hay que bajar el gasto público. Esa es la Trabajamos fuente de el la gasto riqueza. público, no cobramos ningún impuesto, me empiezo a creer que... No, pero que no, No, dijo no, ningún tiene que haber impuesto. impuestos patrimoniales que son perjudiciales para el crecimiento nacional. Ninguno, ni bienes personales, ni en la grande fortuna, nada, absolutamente. Todo Más- eso hay que bajarlo más injusto es el inmediatamente. consumo. Más injusto Bueno, es y el que impuesto vuelva al la consumo. esclavitud también. Que Claro, si ¿por no, qué? Y no, el IVA, no hay porque el IVA recaudación. también. Porque el IVA es un impuesto neutro, se paga por el consumo. Pero lo No, pagamos no es todo. neutro, no es neutro, pero Maslatón. en A la gente proporción. que no tiene plata, Si a yo la gasto gente que no mucho, tiene pago plata, le mucho. cuesta Si vos más. gastás poco, pagás Ahí menos. lo tenés. Pero es muy alto Lo igual. que defienden es la libertad de los empresarios Sí, y la todo lo esclavitud que de sea los bajar trabajadores. impuestos, estoy de acuerdo. Ahí tenés la expresión de la ideología liberal. La ideología en este liberal momento. es pro Libertad baja de los impuestos. empresarios, esclavitud de los trabajadores. Pero ¿cómo esclavitud? Al revés, si vos bajás los impuestos, Están en los contra de trabajadores ganan sindicatos, más, en contra de la Manuela. paritaria, en contra de eliminar el IVA. Bueno, Manuela, lo que pasa es que más se impuestos enriquezcan. es salario más bajo. Parte de la idea de que en el mercado somos todos iguales. Si vos entras al mercado y entra el señor presidente de la Toyota, que recién festejaba el acuerdo, y entra el trabajador de la Toyota, que tiene que vivir de su salario y no llega a fin de mes, y le sacaron el pago de las horas extra y el fin de semana, no somos todos iguales. Esa En un fantasía sistema- del en un sistema liberalismo libre, fracasó sí, Manuela. como ideología en un montón de lados, porque hoy la realidad es que en este país devastado los salarios son de miseria y ese tipo de ideología lo que hace es defender Sabore, al gran sí, empresariado. Bueno, le de quiero- todas maneras, yo te digo, Dale al cielo. te vas a sorprender en los próximos años, pero por ciclo económico argentino los salarios van a ir muy para arriba, no Yo para prefiero arriba. la ciencia antes que la especulación. Ya lo vas a ver. la Ahora, lucha. Juan Cruz, para preguntarle a Fernando, a Sabore, digo, Manuel habla de salarios de miseria, y usted decía que hay recuperación. Digo, ¿qué es lo que compra la gente? No, digamos, en principio comparto de que los salarios están muy bajos, ¿cierto? Porque eso es lo mismo que uno está todos los días con el público, uno atiende a sus clientes y sabemos que el salario en función de los aumentos ha disminuido, ¿cierto? Cuando salió el billete de 1.000 pesos, la gente podía poner 10 productos y comprarlos. Hoy ponen 5 productos arriba de la caja y ya alcanzan los 1.000 pesos, ¿cierto? Ahora, los salarios sí están bajos. El crecimiento económico, o sea, lo que nosotros vemos como más movimiento, bueno, es lo que yo le decía, que tal vez salíamos de una pandemia donde muchas empresas no podían trabajar, muchos comercios no podían trabajar, y digamos que ese movimiento económico no estaba. Y es lo que decía Moreno, que tal vez, si bien Sí. estamos a un 30% por debajo, tengan en cuenta que durante el tiempo del Pero a macrismo... ver, Fernando, te pregunto, ¿cómo es que te interrumpa, Fernando? Pero te pregunto de acuerdo a este crecimiento que vos decís. Paralelo a este crecimiento, hay una inflación que vos estás diciendo que ya en Tremenda. ciertos productos fue del 10%. Entonces, tal crecimiento no es tanto.
Si yo pongo la contrapartida de crecimiento y inflación, la verdad que... Juan, uno lo ve dentro de su comercio, lo vemos en nuestros comercios que el consumo va creciendo. O sea, sí, la inflación aumenta, pero el consumo va a la par, como dice Malatón. El consumo está creciendo, Sí, lo que te puedo decir también, de que hay determinada cantidad de productos que antes eran muy de consecuencia de comprarlos diariamente, y hay productos que han pasado a ser premium. Fernando, por ejemplo, una yerba de cajita, esa yerba ya no se consume más. Sí, a ver, pero por ejemplo, Moreno, de acuerdo a este criterio que lo está diciendo, y lo que vos decías que, a ver, que Carlos no me lo respondió, o lo quiero aprender yo también para entenderlo. Si es ese 1% de emisión monetaria que pone como tope el FMI y la inflación aumenta, o sea, ¿cómo se va a financiar el mercado? Vos en el balance del Banco Central tenés los elementos que expanden la base monetaria y los elementos que contraen la base monetaria. Sí. ¿Qué sería? Uno de los elementos que expande la base monetaria, no virtuosamente, obviamente es el déficit fiscal. Le dijeron, basta, un 1%. El sector externo expande la base monetaria cuando es superavitario. Pero le están diciendo, si llega a ser superavitario, 5.000 van a ir a acumulación de reserva. Por lo tanto, quedan ahí. Mirá, no te queda porque el crecimiento que tendría que ver con la demanda que hacen los bancos de crédito tampoco va a estar porque vas a tener una tasa de interés por encima de la inflación. Con lo cual, todos los elementos, la comida cara, la tasa de interés cara, la energía cara, no va a haber mercado interno. Pero a su vez inflación al alza. La única manera de ajustar esto es con una brutal recesión. Estos muchachos... No va a pasar eso. Estos muchachos no saben lo que firmaron. Ni siquiera saben Vos te pregunto, ¿y si saben lo que firmaron y lo firmaron? Ni siquiera saben si firmaron un stand-by o un programa de facilidades extendidas. No saben si es a 2 años y medio o si es a 10 años o a 12. Bueno, todo eso se va a esclarecer. Pero la realidad es que va a pagar el pueblo argentino. Y estamos ante una oportunidad histórica porque nos vamos poniendo de acuerdo que tienen que pagar los terratenientes de la Pampa Húmeda. Terminemos de defender a los terratenientes de la Pampa Húmeda. Te estás olvidando algo muy importante. Ahora no lo defiende nadie, viejo. Te estás olvidando de la deuda cuasi fiscal del Banco Central. ¿Cómo me voy a olvidar? Si precisamente te estás olvidando soy el que te de digo que tiene un déficit fiscal solamente total. con no renovar el cuasi... parece que vos tuvieras un problema. Vos creés que la economía se va a quedar sin dinero. Esto es lo que vos estás transmitiendo. Porque decís, mandan a restringir la emisión pero es lo monetaria. Que dice el acuerdo. Bueno, pero es que no tiene ningún efecto eso. Y en todo caso, aun cuando eso fuese así, vos dejás de tomar la ELIX y listo, liberás plata en la economía. No va a faltar dinero en la economía. Y además todos estos números están mal. La economía argentina es arrasante al alza, te lo están confirmando todo el mundo. Los números del FMI, te lo dije al inicio, van a quedar obsoletos. Va a ser que vamos a ir para arriba y no se va a aplicar nada de lo que yo quiero firma pensar, ahora. además de lo económico... No estás diciendo. No está bien lo que estás diciendo. Que podamos salir un poco de lo económico y también pensar en lo político. ¿Qué pasa si en este contexto que estamos viviendo encima tenemos un paro del campo? Imagínate que volvemos a tener una situación donde el campo deja de producir y estamos todavía... peor de cómo estamos ahora. ¿Por qué decís que los terratenientes son el campo? El campo tiene 4 sectores. Los peones rurales, los contratistas, los productores y los terratenientes. Yo estoy hablando de los terratenientes, no del campo. Bueno, son parte de... Los terratenientes es uno de 4. Hay que bajar los alquileres del campo. Pero ¿por qué defienden a los terratenientes? ¿Cuál es la gracia? No defendemos a los terratenientes. Estamos planteando una situación donde está todo concatenado. O sea, los productores están concatenados con los terratenientes. Por un contrato de alquiler que se le queda con el 40% del producto. Eso significa sistema feudal. Eso no es capitalismo. ¿Dónde conocés vos que alguien por su trabajo le dé al dueño del campo el 40%? Eso no pasa en el mundo. Si no quiere, no lo paga. Ahora, muy bien, si pero no le conviene, no le paga. Pero entonces no produce, vos se queda sin trabajar. Consigue una persona que lo pague. La mitad de la comida se hace sobre campo alquilado en la Argentina. Sí, paga el arrendatario. Cuando vos pagás el litro de leche, le estás pagando el alquiler
devolver de la tierra a la sociedad rural. Dale, Javi. Es absolutamente injusto lo que están haciendo. Quiero preguntarle a Carlos Maslatón, se definió como un militante del partido de Milei. Puntero me gusta, puntero, lo usó él y lo voy a usar. El puntero de Milei. Y dijo que, bueno, Milei por supuesto tiene intenciones de en 2023 presentarse. Ahora, si la economía va a arrasar como dice que va a arrasar, si Milei llega con una idea que quiere decir desconocer los acuerdos internacionales, ¿qué chance tiene Milei en 2023? Pero ¿quién dijo que uno solamente puede crecer políticamente si al país le va mal y si uno es opositor? Eso no tiene sentido, discúlpame. Vos podés ser un opositor que lo mismo haga propuestas favorables para que la economía crezca, que es lo que hace Milei de manera permanente y es lo que yo estoy transmitiendo aquí. Pero decir que yo uno va a digo que ahora viene un ciclo positivo para la Argentina. Sí. No digo que el gobierno está bien, digo que las condiciones objetivas para que Argentina crezca y salga del desastre de los últimos 10 años están. Entonces, vos lo podés aprovechar con mala política o con buena política.